conversación de bioética organizada por la Fundación Jerón Leyen, aquí en la Fundación Rafael del Pino. Permítanme, en primer lugar, que les presente a quienes me acompañan esta tarde, al doctor Rafael del Río, médico neurofisiológico clínico, jefe de la Unidad de Neurofisiología y Trastornos del Sueño del Grupo ITAS en Madrid. Lo tengo que leer porque estas palabras. Bienvenido. Y la doctora Pilar García, médico pediatra de la Clínica Universidad de Navarra, aquí en Madrid. Les presento en primer lugar a los ponentes para agradecerles esta pausa y que colaboren con nosotros en esta jornada. En medio de estas intensas jornadas de trabajo, bueno, pues buscar un hueco para poder hablar en profundidad y de manera pausada sobre el síndrome de Down y la ética del acompañamiento médico. Los avances médicos y científicos nos llevan a una comprensión más profunda de la neurología y del desarrollo de las personas con trisomía 21, y es entonces cuando surgen nuevos retos desde la perspectiva del acompañamiento médico, que son los que vamos a analizar esta tarde. Me gustaría destacar a modo de introducción que el doctor Jerón Leyen es considerado el padre de la genética moderna. Identificó en 1958 lo que definimos como síndrome de Down y abrió la vía a la citogenética. Sus trabajos le llevaron a reflexionar sobre las grandes cuestiones de la vida humana y sobre el papel que la medicina y la investigación deben tomar en defensa de los más débiles. Y a la sombra de su figura nace esta fundación con la intención de continuar con la investigación médica. Además, la Fundación preserva el cuidado, la dignidad y el respeto por todas las personas que tienen cualquier anomalía genética desde su concepción y desarrolla también iniciativas de formación y edición de obras de divulgación científica. Pero bueno, no solo eso, desde la Fundación también se pretende hacer camino en el acompañamiento a las familias desde la profesionalidad, pero también desde el cariño. Son familias que a veces no lo tienen fácil y no hay que olvidar que la calidad de una civilización se mide por el respeto que muestra por los más débiles y por eso la Fundación quiere contribuir a esta mejora. Una mejora pasa por crear conciencia dentro de la sociedad del valor que tienen todas las personas y defender sus derechos e independencia a la toma de sus propias decisiones, del crecimiento personal, destacando que todos somos iguales y tenemos derecho a encontrar nuestro sitio en la sociedad. Estamos aún de resaca emocional tras la jornada que vivimos el pasado 21 de marzo, el Día Mundial del Síndrome de Down, que ha sido también todo un homenaje de agradecimiento a los cientos de miles de personas que desde su anonimato y sin esperar nada a cambio hacen la vida de las personas con síndrome de Down todavía más bonita y darles visibilidad e impulsar así su inclusión en la sociedad en todas las etapas de su vida. Una vez presentado todo esto, con las cartas sobre la mesa, si les parece, podemos empezar a profundizar en dos cuestiones particulares que hoy nos competen, que son los trastornos del sueño, epilepsia y autismo de las personas con síndrome de Down. Me gustaría que esto fuera un coloquio, que pudiéramos hablar y profundizar y debatir de algunos de estos temas. Y si le parece, empezamos con el doctor del Río y vamos a empezar por lo básico, ¿no? ¿Cuáles son los principales trastornos del sueño o los más comunes en las personas con síndrome de Down? Vale. Bueno, muchas gracias a la Fundación por la invitación. Y bueno, tenemos una sobreexpresión genética que nos está dando un proteoma entero nuevo, diferente, y eso tiene todo tipo de consecuencias. Y también en el sueño, claro que sí. Pero primero querría decir, antes de decir los trastornos, me gustaría decir cosas que no tienen mal los pacientes con síndrome de Down, porque cuando te pones a estudiar el Down, te pasa que por todos lados tienes alguna cosa y entonces a veces te sientes un poco abrumado por eso, ¿no? Nos pasa mucho, también pasa con otros trastornos del desarrollo, ¿no? Que por ejemplo en el sueño empiezas a tener problemas por todos lados, entonces dices, ¿por dónde voy a empezar? Y entonces me gustaría decir alguna cosa que no les pasa, para empezar. Porque es sorprendente, comparado, por ejemplo, al trastorno espectro autista o otros trastornos de desarrollo, ¿no? Los niños con síndrome de Down tienen, por ejemplo, el ritmo vigilia-sueño bastante conservado, que eso nos da alas para estar con ellos. Y normalmente se encarrilan bastante bien
al comienzo del desarrollo y diferencian bastante bien el día de la noche casi con total normalidad. Por ejemplo, las secreciones de melatonina son normales, los picos de cortisol al final del día son parecidos. El cronotipo no es exactamente el mismo porque sí que parece que se describe un cierto anticipo de fase. O sea, los niños con síndrome de Down son un poquito más tempraneros. Se parece un poco a lo que nos pasa cuando nos hacemos mayores, que ya muy prontito tienes sueño y luego te despiertas muy temprano también. Por decir algunas cosas buenas. Y aparte que esto es una cosa que les diferencia de casi todos los demás trastornos del desarrollo, por el momento vamos por ahí. Y luego, bueno, como tengo que ser breve, pero luego si quieres abundamos más, pues efectivamente por lo demás sí que hay bastantes problemas del sueño que son... O sea, realmente los más prevalentes en la etapa más temprana son los mismos que los otros niños, que son los de trastorno de límites, o sea, son comportamentales. Al principio tienen dificultades de encarrilamiento y en ellos más por diferentes razones, que es el trato que les dispensamos, a veces un poco proteccionista, y eso tiene consecuencias a veces negativas. Luego ya con los años, bueno, desde el principio también, otro de los mundos principales del trastorno del sueño son los problemas respiratorios, sin duda, claro. Y este bloque me gusta especialmente que lo hablemos porque es de las cosas que tienes entre manos que tienen grandes consecuencias y realmente puedes arreglar. Casi siempre lo puedes arreglar, que no siempre pasa. Hay tantas cosas que no puedes casi arreglarlo. Entonces, ese es un gran bloque. Y luego otro gran bloque es trastornos motores, porque los niños pues, hacen muchas cosas mientras duermen, y a veces pues, bruxismo, mioclonías, tal, hipnagógicas aumentadas y tal, que supone una cierta fragmentación. Así para empezar. Bueno, pero me parece muy bueno destacar lo que no, esa parte positiva que a los padres el sueño de los primeros días nos abruma. Entonces, bueno, si podemos pensar que se encarrilan con facilidad o pues vamos a potenciar lo bueno también, ¿no? Exacto. Hablábamos bueno, entiendo que es fundamental el diagnóstico precoz por diversas razones, por bueno, pues ir familiarizándose con conductas, comportamientos, aprendizaje, relaciones sociales. Bueno, usted que es pediatra y experta en neurodesarrollo, no sé si podríamos hablar de qué es el autismo en personas con síndrome de Down y cómo se manifiesta. Sí, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación a participar en el coloquio. Y bueno, sí quería dejar constancia de que, aunque no hablamos del autismo, del trastorno de espectro autista mejor, en niños con síndrome de Down y nos parece que es como algo muy residual y la incidencia es bastante alta. Curiosamente, tenemos siempre la idea de, bueno, siempre pues son muy afectuosos, es verdad, pero la incidencia puede estar en torno al 15 o 20% del espectro. ¿De acuerdo? Que estamos hablando de pues, niños que tienen síntomas leves y síntomas pues, mucho más marcados, pero es una incidencia mucho mayor que en la población general. Y yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta porque muchas veces, bueno, pues se piensa, siempre se ha relacionado con, no, pues es que este tiene un síndrome de Down con unos síntomas pues más severos. Pues no, a lo mejor no. Es que lo que tenía es aparte, o sea, son diagnósticos duales que se llaman, que tienes síndrome de Down y trastorno de espectro autista, y es bastante frecuente, con lo cual, por eso creo que es un tema que, aunque a priori no lo relacionamos con los niños con trisomía 21, pues sí que lo tenemos que tener bastante en cuenta. Nosotros solemos diagnosticar a niños en la población general a los 2, 3, 4 años, y en los niños con síndrome de Down pues a lo mejor se diagnostican en torno a los 14, lo cual, bueno, pues ahí estamos perdiendo un montón de tiempo, de terapias, de trabajo que bueno, son fundamentales en su desarrollo y para mejorar su autonomía, su felicidad, incluso la de los padres. O sea, que yo creo que eso era importante aclararlo desde el principio. Y luego ya, hablando de los síntomas, en general son bastante similares a las personas con TEA sin síndrome de Down. Siempre para definir una persona que tenga un trastorno de espectro autista, tiene que cumplir criterios de dos grandes áreas. ¿Vale? Tenemos un área que es el área de pues, la comunicación, la interacción social, y otra área que es la de los intereses que pueda tener esa persona, más restrictivos, más repetitivos o si tiene estereotipias.
hay que cumplir de los dos. No vale, tiene muchos de uno y del otro no tiene, eso no es autismo, ¿vale? Tiene que tener síntomas de los dos. Luego ya serán más marcados o menos, más leves o más severos, pero hay que cumplir de esos dos. ¿Cuáles son? Área de la comunicación y de la interacción social, pues por ejemplo, no responden al nombre o tienen un lenguaje o no lo tienen o es mucho más limitado. Por ejemplo, pues no comunico, no tengo una intención comunicativa, pero sí que puedo decir lo que quiero, agua, pan, ¿vale? Pero no estoy comunicándome realmente pues como sería muchas veces deseable. O, por ejemplo, pues no usan gestos para hablar, cosa que nosotros, yo misma hago muchos, pero bueno, los usamos mucho para a la hora de enfatizar lo que estamos diciendo, pues ellos no, o nos señalan cuando quieren algo. En el juego, pues no imitan. Por ejemplo, pues cualquier niño de 2, 3, 4 años ve una escoba y ha visto a su padre barriendo y coge y se pone también. Pues ese juego imitativo tampoco lo suelen tener, suelen preferir un juego más repetitivo. Pues cojo un objeto, lo meto en la caja, lo saco, lo meto, abro la puerta, la cierro, el cajón, más ese tipo de juegos. Eso, a ver, no me quiero ni extender ni tampoco ser muy pesada. Yo creo que esos son a lo mejor los síntomas más básicos del área de la comunicación y la interacción, y luego tenemos los del área de los intereses. Suelen ser personas más rutinarias, pero rutinarias que se frustran mucho si se les cambia esa rutina. Pueden también, pues, por ejemplo, son más con los intereses pues muy restrictivos, me gusta una o dos cosas y no me salgo de ahí. O, por ejemplo, pues presentan estereotipias, que son movimientos con los dedos, el típico aleteo que siempre lo relacionamos con el autismo, pero a lo mejor es tumbarse en el suelo boca abajo y quedarse ahí. Esos son formas de autorregularse, no son síntomas que hay que intentar quitar, porque les sirven a ellos para que cuando están un poco frustrados, pues bueno, pues sentirse un poco mejor. Pero pues también puede haber alteraciones, por ejemplo, sensoriales, ruidos que les puedan asustar muchísimo o absolutamente nada. Con la comida suelen ser pues muy selectivos y solamente quieren 2, 3 comidas y no quieren otra cosa más, no quieren probar alimentos nuevos. Algunos tienen trastornos del sueño y luego pues muchos síntomas de hiperactividad. Niños que no paran quietos un segundo, que no se centran en nada, que no son capaces de mantener la atención ni un segundo, y una impulsividad que, junto a la frustración que sienten muchas veces de estar en un mundo que no comprenden o que no les comprende a ellos, pues pueden tener comportamientos agresivos y también autolesionarse. Entonces, de los dos áreas, no vale tener un síntoma de uno y 2 de otro, no. Tiene que tener unos cuantos síntomas de uno, unos cuantos síntomas de otro, más leves, más graves, de todos. Ahora, ¿cuáles son las particularidades en síndrome de Down? Muy breve. Muchos niños con trisomía 21 tienen la parte de las estereotipias muy marcada o las rutinas, y no significa que tengan trastorno de espectro autista, porque luego pues, la parte del área social pues, no la tienen afectada. Y pueden tener de las dos, pero son más sociables. A pesar de tener el área, como hemos hablado, de los intereses, de la comunicación y de la interacción social alterada, tienen un grado de sociabilidad mayor que las personas que están en el espectro autista, pero no tienen síndrome de, que no tienen síndrome de Down. Importante conocer bien, primero, que estos niños pueden, y de hecho es muy frecuente que estén en el espectro autista, y saber que el diagnóstico no es como cuando diagnosticas el síndrome de Down. Veo una serie de rasgos, sospecho síndrome de Down, cariotipo y ya lo tengo. Aquí no hay ninguna prueba que nos diga pues tiene autismo. Entonces tiene que ser la observación, la clínica, lo que te cuentan los padres, hay que tener una cierta experiencia y poder diagnosticarlo antes posible. A lo mejor, como decía el doctor del Río, esta sobreprotección que a veces los padres tenemos puede también desenfocarnos un poco en visibilizar estos síntomas, o todo lo contrario, o a lo mejor... Sí, pues es lo que te decía, un poco eso. Pero sobre todo algo que me parece muy injusto, yo creo que estarás de acuerdo conmigo, es precisamente eso. Bueno, como tiene trisomía 21, pues no pasa nada que no quiera comer, tal. No pasa nada que tal. Bueno, sí pasa. No habla, bueno, pues eso, pues lo que os digo, es que será muy severo.
no, hay que rascar más, hay que investigar un poco más, porque a lo mejor son cosas que sí que podemos intentar intervenir. No se va a curar, porque eso no se cura, pero bueno, poder mejorar su calidad de vida. Supongo que tú piensas más o menos así, ¿no? Sí, o sea, me preguntas entonces por la sobreprotección. Sí, es verdad que también está esta faceta del nihilismo en el que puedes caer, ¿no? Puedes caer en una especie de, bueno, derrotismo. Tengo muchos frentes abiertos, ¿por dónde empiezo? Ya tengo demasiado lío, no sé, eso puede pasar, ¿no? Aunque en general los padres de síndrome de Down están hechos de hierro y van a por todas, ¿no? Es lo más habitual. El tema de sobreprotección, pues te pasa un poco. O sea, concretamente lo que estoy diciendo de los trastornos comportamentales, que son muy frecuentes en los niños actualmente, ¿no? O sea, estos niños que no hay manera de meterse en la cama, que están muy irritables al final del día, que están privados de sueño, que todo el rato se meten en la cama de sus padres, hay algunos que están así durante muchísimo tiempo, y eso que es uno de los trastornos de sueño más frecuentes. Le llamamos insomnio, pero no es el insomnio de los adultos. Es una cosa totalmente de límites. Pasa mucho en el niño enfermo en general, porque, bueno, le has tenido ahí con su cardiopatía, Claro. no sé qué, entonces quieres, estás muy encima, te gusta que se va a ahogar, que no sé qué, que además se está ahogando de verdad. Entonces, todo eso te lleva a veces a una actitud que puede ser perjudicial para él, por lo menos en este terreno que estoy diciendo, que es pues o sea, no exigirle una cierta superación, ¿no? O sea, ya os digo que el niño con síndrome de Down se encarrila bien, pero claro, si tienes una fiesta todas las noches, pues no lo va a conseguir, y eso pasa en muchas casas. Entonces, eso es lo de la sobreprotección, ¿no?, que me estás preguntando. Sí. No, yo creo que a veces pues también los padres, pues bueno, tenemos que saber poner límites y... Con todos los niños, efectivamente, a claro. todos. Sí. Hablábamos de trastorno de sueño, hablábamos de este trastorno del espectro autista, y yo había leído una estadística que me decía el doctor Del Río, que no sé yo si está muy adecuada. Yo había leído que casi la mitad de las personas con síndrome de Down de mayores a lo largo de su vida tienen epilepsia. No sé si es verdad o no, o se puede categorizar así, y si podemos profundizar en este tema. O sea, la epilepsia también está presente en la vida de los síndromes de Down particularmente, pero otra vez voy a decir que hay menos o igual que los demás niños en muchos síndromes epilépticos, y, por ejemplo, curiosamente, parece que tienen menos crisis febriles, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya tenemos algo menos. Pero bueno, y luego, o sea, realmente la epilepsia en los síndrome de Down es bimodal. O sea, tenemos ahí de 0 a 2 años tenemos una pequeña agregación por diferentes razones, y luego tenemos lo que tú estás diciendo, que es el LOMED, o sea, la epilepsia mioclónica de largo al final de la vida, ¿no? Entonces, respecto a la primera, de 0 a 2 años, es verdad que tenemos un poco algunos síndromes epilépticos que también tienen el resto de los niños, pero que ellos tienen un poquito más, ¿no? Y algunos nos preocupan o nos pueden dejar muy tocados. O sea, síndrome de West, que se nos va un poco de madre, o yo no te digo nada, algún síndrome más tremendo, ¿no? El Lennox-Gastaut. O sea, cuando tienes una epilepsia ya ahí bien puesta, pues bueno, eso es un torpedo al desarrollo del niño, y es muy importante detectarla pronto y tratarla pronto. El síndrome de West tiene muy buen pronóstico con tratamiento. Por eso es muy importante sospecharlo, hacer las pruebas estas de vídeo EEG pronto. Cada vez estamos más convencidos de que importa hacerlo cuanto antes, porque si no nos enfrentamos a esas fases de regresión en el lenguaje, aunque ahora se ha hablado del trastorno espectro autista, el aspecto comportamental del niño de Down, que evidentemente, ¿cuál es su origen? Pues algunas veces está detrás fenómenos de estos, ¿no? Y también, por supuesto, la apnea, que me tienes que preguntar porque ese es crucial. Pero luego, sí, por no alargarme, ese es el primer pico, son los de 0 a 2 años, ahí tenemos, eso es crucial tener en cuenta que los niños, hay otros factores que están empeorando además su epilepsia, la propia cardiopatía, su estado de hipoxia intermitente, la propia apnea, a veces tiene hipertensión pulmonar, todos esos problemas nos llevan a una epilepsia peor, nos ponen a una epilepsia peor.
Pero luego tienen otra etapa ahí bastante casi normal, y donde estás tú preguntando es, ciertamente, todos sabemos que con este aumento de la esperanza de vida de los síndromes de Down, que es una maravilla, ¿no? Pues claro, ha salido a reducir este Alzheimer precoz que presentan todos, o sea, la gran mayoría, ¿no? Entonces, esa es la causa de la epilepsia al final de la vida. O sea, casi todos los... O sea, es el Alzheimer. O sea, realmente esas placas de beta-amiloide son las responsables sobre un cerebro que ya ha tenido problemas de desarrollo temprano, pero luego además se le suman la patología del Alzheimer, y de hecho a veces el Alzheimer debuta con la crisis epiléptica. Y entonces, bueno, volvemos a lo mismo. Es importante controlar las crisis epilépticas que van a aparecer ahí, con alta prevalencia, como has dicho. En general tienen un buen control y va a tener una influencia crucial también en el propio desarrollo del depósito de amiloide. O sea, la relación entre el depósito de amiloide y la epilepsia son bidireccionales. O sea, las placas son causa de la epilepsia, pero al revés también. Entonces, es muy importante y bueno, sobre todo esta cosa de la disgregación, ¿no? El horror del síndrome de disgregación, del síndrome de Down de edad avanzada, que es un poco hecatombe y que es la suma de todos estos factores y que lo pierdes. Entonces, hay que estar atentos y tratarle cuanto antes. Bueno, usted no para de darnos buenas noticias, sino Claro. la parte buena. Entonces, o sea, yo creo que sí hay tratamiento, ¿no? Y sí hay, no sé si se puede decir cura en los casos de epilepsia en niños con síndrome, es decir, que hay un tratamiento efectivo, quiero decir. En general, casi todas las crisis se están controlando. Los cuadros son menos importantes de la infancia que he dicho, y de la edad adulta, lo que son las crisis se controlan bastante bien con la medicación, pero tened en cuenta que se están causando, las crisis son consecuencia de un proceso neurodegenerativo, que ese sí que por el momento no lo podemos detener. O sea que eso sí que es irreversible. Bueno, yo creo que... Pero bueno, también tú, ¿eh? O sea, al Alzheimer todos acabamos igual. Sí. Y nos morimos también. Bueno, yo creo que no podemos pasar sin preguntar por la apnea, que yo creo que tenemos que hablar de ella, ¿no? No sé. Pero entonces acaparo todo. No, luego vamos con la doctora. ¿Quieres que hablemos entonces un poco de los problemas respiratorios? Pues a ver, otra vez es crucial hablar de esto porque es un foco enorme de problemas, y sin embargo es de esos problemas que puedes arreglar bastante bien. Bastante bien, sin pasarse, pero bastante, ¿no? Entonces, la prevalencia del trastorno respiratorio en el niño con síndrome de Down es enorme. O sea, si tienes un 2 o un 5% de niños con apnea, con síndrome de Down igual son el 60%. Y encima los que lo presentan a veces es más severo aún. En los adultos es del 100%. O sea, es un problema muy importante. Y las razones son obvias, ¿no? O sea, tenemos esa dismorfia facial, tenemos esa hipoplasia, tenemos la macroglosia, tenemos la laringomalacia, tenemos todo en contra. Todo en contra. Para que pase el aire. Entonces, hay que emplearse a fondo porque esta fragmentación extrema del sueño que supone y esta hipoxia intermitente pues tiene un efecto fatal en todas las personas. O sea, los niños pequeños, lo que está diciendo la doctora, de esa hiperactividad no tan frecuente, la privación intensa y crónica de sueño es la causa. Los mayores nos dedicamos a tener mucho sueño cuando nuestro sueño está fragmentado, pero los niños no. Los niños típicamente están que se suben por las paredes. Entonces, esa irritabilidad al final del día es signo de la privación. Y otra de las consecuencias es sobre el lenguaje, también en la población normal. Lo que les faltaba al síndrome de Down es que le pongas más trabas a sus múltiples problemas con el lenguaje que ha sido comentado previamente, ¿no? O sea, aunque tengan la comprensión mejor, se expresan con mucha dificultad y eso va a estar siempre ahí. Todos los matices que ha dado la doctora también antes, no los verbos que no bueno, todo lo que es su hipoacusia, todo eso. Entonces, como tenemos esos problemas de lenguaje, o sea, críticamente del primer año al tercer año el impacto puede ser muy negativo sobre el desarrollo del lenguaje. Entonces, es muy importante tratar precozmente estos problemas. Va a tener una influencia también en este desarrollo del Alzheimer del que estamos hablando. Ha quedado ya demostrado
que esa acumulación de beta-amiloide, que en este caso el Down, pues es porque hay un gen, o sea, hay varias causas, pero es que el propio gen que es responsable de la proteína del amiloide, precursor de amiloide, está en el cromosoma 21, entonces es que desde muy temprano están acumulando esto. Entonces, sabemos que el aclaramiento del beta-amiloide, el metabolismo, está influido por la estabilidad del sueño. Entonces, vamos, me diría muchas más cosas, pero es crítico el control del respiratorio del niño. Yo me pregunto, doctora, cuando como pediatra llegan unos padres a la consulta y cómo acompañamos con todo lo que no tiene, que nos lo destaca el doctor, pero también con lo que tiene, ¿no? Pues cómo hacemos ese acompañamiento profesional con los padres que no lo tienen fácil, ¿no? Que claro, empiezan una aventura, que son de hierro, pero la aventura a veces... Sí, yo creo que a veces tenemos que seguir el ritmo de los padres, no el que nosotros queremos seguir. Muchas veces les informamos de todo por que se queden tranquilos y todo lo contrario. O sea, dirá, yo no quiero saber si voy a tener Alzheimer cuando tenga... Me da igual, o sea, yo quiero el día a día. No podemos estar, pero no el día a día de cuando sean mayores. Bueno, pues ya llegará el momento de hablarles del hipotiroidismo. Ya habrá el momento de hablarles de que si el cuello... o sea, todo tiene su momento. Yo creo que a veces, pues por un afán de querer que lo sepan todo, de explicar, los agobiamos mucho. Sí. Entonces, saber lo que cada uno demanda. Hay quien quiere saberlo todo y hay quien quiere qué me va a pasar hoy. Y ya está. Y entonces, bueno, pues estará ahí en todas las áreas, no solamente en el área médica, que evidentemente es importante, porque, bueno, gracias a que ahora pues sabemos pues lo que sí, no lo que no, sino lo que sí, pues podemos adelantarnos a muchas cosas. Pero también tenemos que estar pendientes de cómo es su vida social, de cómo es aceptado en el colegio, si hace deporte o no hace deporte, que es muy importante. Son niños que tienden a ser más sedentarios. ¿Cómo están los padres? O sea que el acompañamiento tiene que ser mucho más general y no solamente centrarnos en la parte médica. Y bueno, pues estar ahí, a lo que necesiten y a lo que nos vayan demandando en cada momento. Decía el doctor, hablaba de la esperanza de vida, y es que hace 3 décadas la esperanza de vida para una persona con síndrome de Down era 25 años y ahora es 60. Bueno, o sea, no es solamente, a lo mejor es que también el avance médico, ¿no? Pero también es el avance en la sociedad y cómo, bueno, pues se da una visibilidad en los últimos años a unas personas que pueden participar y cada vez más, ¿no? Del día a día y en trabajos y bueno, con su independencia. No sé a ustedes qué les parece. Como factor crítico de supervivencia, me parece más relevante el progreso médico que la integración. Sí, pero me imagino, todos los progresos médicos van, o sea, bueno, en este último tiempo pues han ido profundizando y estudiando una esperanza de vida mayor y también con mayor calidad de vida. Sobre todo, pues, por ejemplo, a nivel... o sea, sí, me quedo con los niños realmente. Sí, pero bueno, a nivel, me imagino a nivel neurológico y de desarrollo también. O sea, ¿por qué ha aumentado la esperanza de vida de los niños con síndrome de Down? No te sabría decir la causa principal. Desde luego, la cardiopatía congénita ha cambiado completamente el abordaje. Eso influye en la supervivencia nítidamente. Y luego es verdad que pues esos otros estados neurogenerativos no aparecían, entonces no eran la causa de la muerte precoz. ¿Cuál era la causa del síndrome de la muerte precoz o anterior de los síndromes de Down? Un aislamiento muy importante, una desatención global, una obesidad mórbida, una inhibición sensorial. ¿De qué morían? La verdad es que no lo sé. Me parece que es verdad, pero creo que el factor crítico es asistencial, desde luego. Hablábamos de ese desarrollo también y de ese avance también en la sociedad y también todas las terapias que hay ahora y esa estimulación temprana. Creo que eso también es importante y básico, ¿no? Hablábamos del diagnóstico precoz, pero también en el desarrollo del lenguaje, de las relaciones sociales. En todo, o sea, desde que, y además eso está ya establecido, o sea, niño que nace con, en este caso, una trisomía 21, empieza ya la atención temprana pues, de forma inmediata.
empiezan primero con fisioterapia y a medida que van siendo más mayores, pues ya se empieza con logopedia, depende de las necesidades, pues se van ampliando, ¿no?, la terapia ocupacional, tal. Pero ahora mismo pues tenemos muy variado y además que se oferta y que es algo que todos los pediatras que reciben un niño que nace con síndrome de Down, enseguida, pues luego ya las listas de espera y eso es otra cosa. Pero bueno, la intención es que empiecen lo antes posible y mejora muchísimo. Hablando de ya una persona mayor, bueno, no sé cuántos años tiene este actor estadounidense del que hablábamos antes, Fran Stephen, que es un actor estadounidense con síndrome de Down que pronunció un discurso emocionante ante el Subcomité de Trabajo, Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. Él decía: soy un hombre con síndrome de Down y mi vida merece la pena ser vivida. Bueno, además de hablar de que cada persona es única y valiosa, que todos nacemos libres e iguales, él hablaba de algo que comentábamos anteriormente, que era un regalo también su presencia para la ciencia a la hora de diagnosticar el Alzheimer y estudiar sobre él, ¿no? Y entonces es un tema un melón que íbamos a abrir en este tiempo de coloquio. O sea, que las personas con discapacidad, los enfermos en general, tienen algo que decir a la sociedad, tienen un mensaje específico que dar. A mí me parece muy clave destacarlo. Nosotros no terminamos de verlo con aprecio. O sea, por ejemplo, esta mañana estando en clases de primera medicina, y no les gustan tanto los pacientes, sobre todo si no se curan. Esta visión la tenemos, ¿no? O sea, y esto es un error. Todo el rato aprendes de los enfermos y es un planeta en el que más habitable. Es un lugar donde estás mejor. Hay algo de la densidad humana que se termina de entender más claramente en este otro planeta, el planeta de los enfermos. Entonces, nos explican cosas que no lo hemos pillado porque estamos a otra cosa, pero está en nuestra vida también. En ese sentido, creo que son un regalo y no podemos privarnos de ellos. Realmente ellos son un chollo tenerlos cerca. Es un poco un lujo que tenemos los médicos, que estamos viendo todos los días pacientes, lo que es que luego nos hartan, pero así de entrada sí te preocupa. Y también pasa eso con las personas mayores. O sea, estoy de acuerdo. Ahora, me saca otro tema que no es justamente ese, sino una cosa muy específica que es increíble lo que está pasando, ¿no? Y es que, claro, todos estamos detrás del Alzheimer, queremos curar el Alzheimer, queremos intervenir en etapas precoces del Alzheimer, pero no hay signos preclínicos ni signos biológicos detectables en las personas que van a tener Alzheimer. Todas esas personas lo desarrollan esporádicamente y, aunque estamos detrás de deterioro cognitivo leve, realmente hay mucha gente un poco senil y tal que no se distingue. Entonces es muy difícil desarrollar un modelo de investigación en Alzheimer precoz. Ya lo tienes, el síndrome de Down. El síndrome de Down es un modelo perfecto de investigación en Down porque es que lo va a tener. Y tienes las placas acumulándose desde los 8 o 10 años. Entonces, o sea, el interés es enorme porque es una población, digamos, perfecta para poder analizar cualquier intervención que queramos hacer terapéutica en estados preclínicos. Eso es de lo que tú estás hablando y es lo que se hacía valer, se hacía fuerte ahí él, como diciendo, ahora sí me vais a querer, ahora sí me vais a querer, ahora venís todos a por mí. Yo creo que eso merece una reflexión, pero porque, o sea, yo también me parece un poco mal y tiene sus espinas esa cuestión, ¿no? La investigación en humanos, en población vulnerable, tiene muchas caras. Aquí tenemos a Elena que nos lo cuenta rápido. Y bueno, no sé, hablamos de eso. Sí, un poco. Sí. Tiene muchas caras. Es muy difícil de decir en un momento. O sea, ¿cómo es la investigación a la población vulnerable? Por un lado, los que son familias con Down quieren y que se investigue. Todos queremos, porque nos damos cuenta que todos esos flecos que tenemos queremos arreglarlos. Entonces me sumo a la asociación, me apunto, yo soy el primero, que me vengan a por mí, yo colaboro. Y eso está bien, crear esa cultura
entre los propios pacientes. Y es necesario esa alianza entre los médicos, los promotores, las farmacéuticas y los pacientes. Hasta ahí todo bien. Pero también hay que darse cuenta, una cosa crucial es que la investigación no está centrada en el paciente. O sea, ningún ensayo clínico, ningún estudio tiene como propósito atender al niño, sino aumentar el conocimiento, que evidentemente eso tendrá consecuencias positivas sobre la población Down en el futuro. Pero, ¿quién paga el pato, digamos? Claro. Mientras tanto, ¿no? Entonces, esto clásicamente Helsinki decía que no se podía hacer. Helsinki decía al principio que las poblaciones vulnerables es casi imposible investigar con ellas, pues porque no te pueden dar el consentimiento informado, porque el propio propósito de investigar no tiene nada que ver con su salud y, por tanto, no van a participar comprendiendo los propósitos que se procuran. Y su tutor no nos vale. Eso es lo que decía antes. Pero claro, luego con el tiempo se ha ido viendo que si haces eso, todas las poblaciones vulnerables se quedan sin tratamientos. ¿Qué nos pasa con el Down? Que no tenemos ni antiepilépticos específicos, ni no sé cuánto. Entonces, claro, nos dan más ganas. Entonces, esto es un equilibrio difícil de hacer y yo creo que es fundamental que los padres lleven las riendas, y no caigan en la gran sombra que es la therapeutic misconception, o sea, esa idea de que estoy en un ensayo para tratar a mi hijo. Eso es totalmente falso. Yo no estoy nunca en un ensayo para tratar a mi hijo, pero el ensayo tiene otros objetivos, que es aumentar el conocimiento. Y en eso se cae muchas veces si estás muy a por todas. Entonces hay que ser delicado con las poblaciones vulnerables y ver si entre todos lo sacamos adelante, pero sin caer en esa explotación. Entonces, por último, si encima lo que estoy yo es contribuyendo al conocimiento de una enfermedad que ni siquiera es la mía, o sin que los compromisos del resto de las poblaciones también sean grandes, más delicado aún. Nos convertimos en una fuente de conocimiento para los demás. Y eso no quiero decir nada en contra de investigación, ¿eh? Yo hago ensayos clínicos, pero veis un poco que esto tiene miga. No, bueno, es verdad, en otras conversaciones que hemos hablado también sobre la bioética, hemos hablado de líneas rojas, que son a veces muy delgadas, que no sabemos dónde situarnos. No sé cómo se ve desde el campo de la pediatría también, ¿no? Sí, bueno, pues estoy completamente de acuerdo con lo que dice, sobre todo porque estamos tratando, es que como suscribo absolutamente todo lo que dice, poco más puedo añadir, pero es que es así. Son niños que sí, que ahora mismo, pues bueno, podemos, gracias a ellos, investigar y hacer, pero ¿les estamos utilizando de alguna manera, no? ¿O cómo? Es complicado. Es complicado. Yo no soy experta en biótica como ellos, así que no puedo de mi opinión. Seguro que a lo mejor Elena quiere hacer alguna... Vale, fenomenal. Seguro que es difícil la pregunta. Sí. Bueno, o sea, el actor precisamente en el discurso hablaba que su propia madre era además la que tenía Alzheimer, entonces claro, utilizaba también todo bueno, no sé si más adelante, no sé si alguien más a lo mejor quiere aprovechar también para hacer alguna pregunta concreta o para indagar en alguna cosa específica que ustedes quieran. Sí, diga. Yo por ser abogado del diablo, o sea, es verdad que suscribo todo lo que habéis dicho, pero sí es cierto que estas personas con trisomía 21, llegado un momento de su edad, desarrollan Alzheimer. El hecho de investigar en edades tempranas no les puede ayudar a ellos cuando lleguen en ese momento. ¿O no? Ese es el tema, porque en realidad se están ayudando a sí mismos en un futuro, no en el momento en el que se hace el ensayo clínico, ¿no? Y en ese momento ellos no desarrollan ese Alzheimer, pero sí, pasados unos años, si se encuentra algún medicamento, alguna molécula, algo que pueda retrasar ese deterioro cognitivo o esa aparición del Alzheimer, no sería factible el analizarlo, pues eso, a partir de los 10 años, que es cuando llega a acumularse. Es por ser abogado del diablo. A mí, o sea, genial, o sea, siempre le encontramos ese punto en el que voy a sacar yo algún rendimiento al estudio, ¿no?
creo que es fundamental distinguir los propósitos investigadores de los propósitos existenciales. Es fundamental que el paciente en todo momento sepa lo que es la investigación. Con frecuencia el paciente, sobre todo si tiene muy buena relación con su médico, cree que está en un estudio para tratarle a él. Tened en cuenta que muchos estudios tienen muy pocas posibilidades de salir adelante, muchos estudios tienen diseños que no tienen incluso nada que ver con la eficiencia, tiene que ver con el área bajo la curva del fármaco, yo qué sé, y tú estás en ese estudio, y estás en la rama placebo de ese estudio, que no te están dando nada en verdad. O sea, que incluso si te hace algún efecto te lo van a quitar luego el fármaco. O sea, hay que saber dónde estás. Estás en la investigación. Si quieres estar, genial, porque hace falta. Y si no, todo el mundo no nos juntamos para seguir avanzando, pues es que no vamos a conseguirlo. Por eso os digo que hace falta construir una alianza hacia la investigación entre médicos, pacientes y promotores, porque esto quien lo van a hacer son las farmacéuticas. Pero no basado en un beneficio esperado por el paciente ni ahora ni nunca, porque no se va a dar en principio. Es muy poco probable que se dé. Ya te he entendido que puedes, sí, hombre, dentro de 40 años se dará, pero también podrías decir, es que se va a llegar aunque yo no aporte. Y yo prefiero sencillamente esperar y que me lo den cuando esté, ¿no? O sea, creo que está mal construir la relación investigadora desde un supuesto beneficio que va a obtener el paciente en el que cae con mucha frecuencia por error. De hecho, todos los consentidos informados, lo malo es que tiene, claro, 45 hojas en el ensayo, y te dice siempre ahí en negrita, subrayado, no se puede esperar ningún beneficio de este estudio. La gente da igual, se lo pones en negrita, subrayado, y sigue creyendo que te lo dices porque no están seguros. No, no es cierto. Es que igual te sienta fatal o igual estás en la rama placebo. Entonces, no hay que caer en esta therapeutical misconception. Y más por poderes. Más por poderes. Porque tú eres el tutor de tu hijo. Por eso os digo, es crucial que los padres lleven las riendas de la realidad asistencial, porque los médicos no tenemos ni idea de lo que es tu hijo. No tenemos ni idea. O sea, el hijo, las madres son los que lo saben todo. Saben todos los síntomas mejor que el libro. Y saben lo que el niño necesita en ese momento, y porque le sienta fatal ir tanto al hospital y ya está bien y no sé qué. Ten en cuenta que son delicados y bueno, le vas a meter un ensayo que le va a dar mucha guerra. Estoy absorbido todas las respuestas. No, porque me imagino que además niños con, bueno, pues a lo mejor con trastorno del espectro autista, pues sufren todavía más las consecuencias de a lo mejor un ensayo, un tratamiento experimental, se me ocurre. Sí, bueno, no sé, yo creo que igual que el resto de niños, o sea, que sí que los tenemos que unificar con el resto de personas que tengan trastorno de espectro autista. No creo que haya mucha diferencia en cuanto a lo que puedan sufrir o no. No, igual, yo creo que en eso no habría diferencia. A veces, como dice el doctor, los padres son los que conocen, ¿no? Y, claro. Pues, lo que les sienta peor, mejor o ellos saben, a lo largo. Vamos, muchísimo más. Si van a dormir bien esa noche, si no, a veces es lo difícil. No sé Cada uno es distinto y lo que conocen son sus padres, no son todos iguales, con lo cual yo puedo decir pues más o menos, tal, pero ellos son los que saben verdaderamente. ¿Sí? ¿Está encendido? Sí. Sí. Te oímos perfectamente. Sí, Elena. Sí. Bueno, era justamente a propósito de esta cuestión que ha suscitado el doctor Del Río sobre la ética de la investigación con población vulnerable. Y creo que es muy importante también porque una de las misiones de la Fundación es justamente la atención médica, la investigación y la defensa de las personas con síndrome de Down. Luego, digamos, como en representación de la Fundación, creo que era importante. Agradezco un montón que lo hayáis sacado, aunque no sé si estaba previsto en el, creo que no, porque no. Es muy importante porque es uno de los puntos que más nos preocupa como fundación. Cuando hace unos años aterriza la fundación en Madrid, empezamos a ver que efectivamente hay ensayos clínicos que tienen un planteamiento de este tipo, ¿no? Que creo que está viciado de alguna manera el consentimiento de los padres que quieren enseguida el beneficio para el hijo. Y que hay que abordar los proyectos, los ensayos clínicos de otra manera, ¿no? La Fundación en esto tiene previsto, bueno, tiene ensayos de investigación básica,
Luego, eso redundaría no inmediatamente en unos determinados pacientes, y además siempre lo hace con unas cláusulas éticas muy bien cerradas, de manera que si alguien las incumple, eso se paraliza, ¿no? El resto de ensayos clínicos, efectivamente, creo que se ha de estudiar de forma muy detallada de qué manera no se convierta en un medio, en un puro medio, ¿no? Sino que todo se haga respetando al máximo al hijo. E incluso, yo diría, me parece, Rafa, has hecho pivotar todo sobre la figura de los padres. Es verdad que son los responsables legales, ¿no? Pero ojo, porque también el padre y la madre, he visto padres y madres oyendo hablar del té verde y tal, quiero que mi hijo se le cure la discapacidad intelectual. Un momento, no se puede engañar a los padres, hay que ser muy precisos, muy rigurosos, ¿no? Entonces creo que este tema merecería casi tratarlo de forma monográfica, ¿no? Porque yo creo que en los matices es donde nos la jugamos todos, ¿no? No sé si lo ves de la misma manera. Sí, ya lo he dicho. O sea, respecto a los padres, ya que has tocado ese tema, están en una posición también difícil. Ellos quieren salir adelante, con el niño también no lo entienden lo que está sucediendo totalmente. O sea, la pregunta es, ¿a ti te interesa ir a una institución que además de asistencial sea investigadora? ¿A ti te interesa con tu hijo? Yo creo que tiene pros y contras y lo tienes que saber. A ti, con tu hijo, digo. La cosa buena, pues hombre, si es un centro investigador, tienes a un tipo de referencia seguro, allí hay fondos, están a la última, incluso si hay alguna cosa que ya un poco empieza a funcionar, pues te la van a dar, eso está muy bien. Pero lo que va un poco en contra es que te pueden meter en muchos líos. Yo, por ejemplo, hago ensayos en narcolepsia y a mis pacientes les digo, es que igual está bien que me hayas conocido o igual no tanto. Tienes que ser consciente de que todo el día te estoy contando una película nueva y eso igual a ti no te interesa tanto y te pasa porque me conoces a mí y si vas a otro médico no te pasa. Entonces los padres tienen que... Pues los padres aprenden muy rápido y yo creo que sí que creo que son muy de fiar. O sea, son al final la fuente más segura del cuidado del niño suelen ser sus padres. Aunque a veces se confunden, sí. No, pero a veces los padres, por recoger, también necesitamos ese acompañamiento. Sí, que te expliquen. Sí, que te expliquen, pero a veces con palabras que entendamos Ya. también, ¿eh? Yo lo digo como madre y como representación de madres y padres, Sí, que a sí, veces sí. cuando el diagnóstico, y más en este caso que el diagnóstico viene de golpe, o bueno, si te lo esperas, pero hay cosas que seguro que salen y son nuevas, bueno, pues hablábamos de la profesionalidad médica, pero también del cariño y afecto que es necesario, ¿no? La importancia del lenguaje y de que no es lo mismo, bueno, decir las cosas de una manera que de otras, para que también los padres sepan reaccionar y juntos, ¿no? En tándem, ir haciendo camino en esto. He quitado el turno de pregunta a alguien del público. Sí. Perdón. Hola, buenas tardes. Yo soy Rocío Herrero y soy madre de una canija de 2 años con trisomía 21, 2 años y 3 meses. Y gracias por darnos a los padres pues ese aprecio del interés por nuestros hijos. O sea, sí que es verdad que cuando te conviertes en madre de un niño con una discapacidad, das un salto cualitativo en determinados aspectos. Como madre no, como madre sigues siendo madre, pero sí que te empiezan a preocupar cosas que hasta el momento no sabías ni que existían. Como ganar la línea media, que a mí eso y que las dos manos se fueran al centro. Con respecto a la investigación, No. voy a lanzar una lanza a favor de los padres. Yo creo que aunque sabemos que la trisomía es una condición genética y no una enfermedad, siempre queda una pequeña esperanza, ¿no? Entonces yo creo que sí que cuando te hablan de ensayos clínicos, siempre te queda la campanita del ¡ay! Funciona, lo digo porque con todo lo del té verde, que se ha hablado tantísimo, que a los niños los han dado, venga, infusiones, pobrecitos, para que se tome la epigalocatequina. Pues yo creo que es eso lo que mueve a los padres. Luego es verdad que tiene que funcionarte el cerebro y leer y saber cuáles son las consecuencias que va a tener en tu hijo. Pero es muy complicado porque hay una parte de ti que quiere
pues eso, que mejore la capacidad cognitiva, en el fondo que tienda a la normalidad, ¿no? La normalidad de la población de desarrollo típico. Y luego yo le quería hacer una pregunta con respecto al respiratorio. Y es ¿qué se puede hacer para prevenir las apneas y qué se tiene que observar para que sean lo menores posibles y tratarlo cuanto antes? Sí. ¿Quieres decir algo todo del principio? ¿Cómo? ¿Quieres decir algo del principio? Bueno, sí, lo pregunto. A ver, o sea, la primera parte es cómo reaccionamos ante la enfermedad. Ante la enfermedad, normalmente tienes dos tentaciones, que es negarla o resolverla. Cuando tú diagnosticas a un paciente de ELA, no vuelve a la consulta hasta nunca más, porque huye del diagnóstico. Eso es la negación. La otra parte es intentar resolverlo. Yo cuando nació mi hijo síndrome de Down, me tiré 12 días leyendo artículos. Me enteré de muchas cosas, pero es porque yo soy así, o sea, yo quería resolver algo. O sea, ya sé que todo no, pero a ver si arreglo algo. Entonces me sabía todos esos clínicos que había en marcha, me quería ir a París, hablé con la fundación en París y tal. Entonces, eso está bien porque es una actitud proactiva que es necesaria. Las madres con síndrome de Down saben que es clave una actitud proactiva. Pero, no, o sea, más clave aún es, o sea, realmente la enfermedad es una pregunta en nuestra vida respecto, o sea, que tiene un significado, es una pregunta ética, que es cómo puedo meter yo en coherencia de sentido lo que está sucediendo en mi vida. Y para una madre está con mucho trabajo alrededor de su hijo síndrome de Down, pero sobre todo la cuestión clave es, este es mi hijo total. Total es mi hijo y yo lo acepto en su totalidad. Esa es la cosa más nuclear y es un poco transición. Tienes que ir haciendo transición. Cuando llegas a ese punto te da lo mismo 8 que 80. Por eso te da igual todo. O sea, te mola más que nadie tu hijo. Y te mola más que los otros hijos que tienes. Entonces, ese punto es a mí me parece el más crucial. Y eso cuesta terminar. Entonces, a veces, en esa búsqueda incansable de solucionar cosas, puedes estar aplazando la otra respuesta fundamental. Pero viene por su propio peso, porque en tu propia preocupación te vas dando cuenta también. Y la otra pregunta es crucial, es asistencial, ¿no? Que es la de... O sea, no es la detección es que no tienes ni que detectarlo. O sea, los niños con síndrome de Down tienen todos mucha apnea. Por supuesto hay que hacerle una prueba de sueño. La Sociedad Americana de Pediatría dice que todos tienen que hacerla antes de los 4 años. Tardísimo, eso es tardísimo, mucho antes. La gente dice por ahí, no, es que es una prueba que es un rollo, no sé si va a aguantarla. Pues vete a un sitio donde la hacen bien y no tendrás problemas. Y si tiene un índice de apnea más de 10, que es muy frecuente, que es muy severo para un niño, eso es crucial actuar cuanto antes. Entonces, ¿tú me estás preguntando eso o los tratamientos? No, las dos cosas. Los tratamientos en los niños síndrome de Down hay que ponerse en manos del otorrino lo primero. El otorrino va a arreglar todo aquello como él pueda. Normalmente, pues quitar las amígdalas y las adenoides va a ser lo primero que va a hacer, pero sabéis que eso va a recidivar con muchísima frecuencia. Entonces, pues tenemos todas las demás cosas de la apnea obstructiva, del niño con síndrome de Down, tenemos el avance mandibular, tenemos ahora la estimulación del hipogloso y tarde o temprano yo de verdad creo que a los niños hay que meterlos cuanto antes en la CPAP. Que no se lleva, pero es pues porque tienes que tener una paciencia infinita y porque él no lo va a entender. En la ventilación. Porque todos los demás tratamientos son parciales y es que va a ser demasiado importante para él como para no tratarlo. Entonces, esto no lo dicen las guías terapéuticas, solo dicen CPAP para los adultos, pero yo a mi niño le tengo enfilado. Y cuando pueda, le voy metiendo la mascarilla porque eso hay que sacarlo adelante como sea, porque es el tratamiento que realmente va a ser muy solvente. O sea, la CPAP te quita todas las apneas. Y es que toda la parte otorrino no lo arreglas, porque
luego vuelve a colapsar la hipofaringe, tiene también la laringomalacia, no lo controlas con otorrino del todo. A ver qué pasa con la estimulación del hipogloso, que parece que tiene buenas expectativas, hay series buenas en adolescentes, pero bueno, es más sofisticado, eso ahora mismo te cuesta un montón de dinero y también yo sospecho que no va a ser la panacea. Hay cirugías mucho más potentes, la cirugía de la base de la lengua, bueno, habría que hablar con los otorrinos y ellos tienen sus estrategias, depende cómo sea la cara del niño. O sea, la conclusión es que la tengo que llevar a hacer la prueba de sueño. Total. No, y es que además está el tema de la epilepsia. La epilepsia está ahí, puede pasar desapercibido en algunos fenómenos epilépticos. Sobre todo si tú ves que el niño está hiperactivo, niña, se está que no para, eso es un signo muy típico. Pero de... eso es transversal en mi casa. Es la misma hiperactividad. Vale. Del resto. Sí, yo creo que un poco en todas, últimamente estamos. Es la verdad que un privilegio poder contar con, con estos doctores aquí. No sé si como pediatra este comentario que decía, perdona tu nombre. Rocío, como las madres, ¿no? Llegamos, las madres y los padres, que también están muy presentes, llegamos a las consultas con 100.000 preguntas que a veces seguro que aturullamos también con una intensidad. Bueno, y a veces hay que saber que vamos a tener que dar la misma respuesta 5 veces, porque la primera vez no se enteran, porque tienen bastante con lo suyo. O sea, primero asimila, luego, entonces muchas veces pues te llegan y tú crees que lo has explicado fenomenal y no se han enterado de nada. Y intentas usar un lenguaje fácil, pero es que hay que entenderlo, es que hay mucho que... Es un mundo nuevo para la mayoría y de repente tienes que aprender tantas cosas que tienes que ponerte en su lugar y decir, bueno, pues es que además... por mi experiencia es que los padres con niños con cualquier tipo de discapacidad son mejores que el resto, o sea, es que son una pasada. Y hay que ponerse en el lugar de... Tiene que entender bien, porque tienen que comprender bien lo que está pasando. Y en un libro o en Internet, pues te van a contar la historia, pues generalmente la que más asusta. Y no lo entienden bien. Entonces, el lenguaje, que lo habías dicho tú antes, muy simple, muy comprensible y repetir todas las veces que haga falta sin poner mala cara. Eso... Y además yo creo que luego centralizamos como en un médico solo porque hay mucha interconexión de especialidades, porque de repente he oído el otorrino y la cardiopatía, ¿no? Entonces creo que hay mucha interconexión de profesionales y al final... Tiene que haber una persona un poco que coordina, mejor dicho, todo. Porque tiene que saber, pues bueno, que tiene que ir pues al endocrino, si tienen que verle el traumatólogo, si tiene que verle, o sea, el hematólogo en alguna ocasión incluso, o sea, el oculista, por supuesto, el otorrino, o sea, es que un montón, pero tiene que haber una persona que coordine un poco eso, que vea que se está haciendo todo cuando va tocando, y ya os digo, diciendo, venga, ahora le toca tal, ahora hay que hacerle tal analítica, ahora hay que hacerle tal... Y que los padres pues también confíen en que se les va a ayudar a seguir ese camino juntos, en lo que se puede, pues se les ayuda y se les acompaña. No sé si hay alguna... Sí. Yo quería preguntarles una cosa que me está dando vueltas todo el rato. Desde el punto de vista bioético, lo que habéis hablado de la investigación, yo creo que habría que distinguir entre investigación y experimentación, ¿no? Claro. Lo primero. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En que, pues experimentación es llevarlo a cabo, ¿no? Investigación es un poco más teórico, ¿no? O sea, experimentación me referiría a ensayos clínicos, investigaciones, ¿no? Pues lo que se puede... entonces, pero yo quería preguntaros ¿qué parámetros pondríais como pilares para que la experimentación no se nos fuera de madre y que no llegara a ser un utilitarismo, ¿no? El utilizar a los niños de síndrome de Down para otros, que no fuera exclusivamente para curarles su enfermedad, ¿no? Sino que fuera un utilitarismo para por ejemplo, para el Alzheimer, ¿no? O sea, ¿qué pilares pondríais fundamentales? Yo quiero preguntaros, como qué guía podríamos tener bioética para que no se nos fuera esto de...
Esta era la pregunta difícil que teníamos guardada. O sea, no, esta era o sea, la complicada. mira, es que a mí me preocupa porque entiendo... Claro, se nota. Era la pregunta difícil. O sea, es que me está dando vueltas porque entiendo perfectamente la cuestión. Entiendo los ensayos clínicos. Además, soy farmacéutica, con lo cual todo este tipo me lo conozco, ¿no? Entonces, digo, si estamos utilizando a niños de síndrome de Down, A ver, para curar su enfermedad... Se puede investigar en seres humanos. Se puede Sí. investigar en seres humanos. Esa pregunta revolotea los últimos 70 años. Sí, De estudio Tuskegee, Sí. Willowbrook. Tenemos un montón de estudios que nos hemos echado las manos a la cabeza. sí, Se puede investigar en seres humanos cuando el propósito es exclusivamente aumentar el conocimiento. Ese es el propósito de la investigación. pues depende, ¿no? O sea, depende Entonces, de tenemos unos una límites. tremenda reglamentación detrás de esto, Sí. ¿no? Eso da idea de lo complicado que es, ¿no? Sí, O sea, tenemos ahí la Conferencia Internacional de Armonización, unas prácticas clínicas para investigadores, tenemos los comités de ética de investigación clínica echando humo, sí, tenemos unas reflexiones constantes corrigiendo lo que estaba pasando antes. O sea, esto es un lugar... Helsinki está evolucionando. sí. Entonces, haces una pregunta difícil, pero yo tengo respuesta. No sé si o sea, no es un checklist, porque el checklist ya te lo dice, pues eso, los criterios de buenas prácticas clínicas para investigadores, ¿no? Ya el comité de ética tiene su checklist para saber si el protocolo es aceptable. Sí, Pero para mí la clave total es la alianza investigadora, os lo estaba diciendo. O sea, es crucial que el paciente participe en la investigación con un propósito investigador. Esa es la clave. Es la única manera de que no sea utilizado como un medio para otra cosa, sino que es él mismo el que está investigando contigo. Porque se da cuenta de lo importante que es su participación. Porque él es el primero, como tú, que quiere avanzar. Y eso puede pasar perfectamente, porque es un afectado. Él está sensibilizado con el problema. Él es el primero que quiere arrimar el hombro. Es el primero que quiere ayudarte a ti. Te busca a ti. Te busca a ti para que tú le ayudes a él, junto con los promotores, a sacar adelante la investigación. Esa es la actitud correcta. vale. Si tú tienes a ese paciente ahí que lo piensa así, puedes ir adelante con él. No, ahora, la antítesis es el paciente, como os decía antes, que se cree que está en investigación por su propio beneficio, se está confundiendo, o que lo hace para hacerte un favor a ti, que te pasa si te quiere mucho, o que se cree que te debe algo, o está como... no se da cuenta. Eso sí que es un problema grande y eso no lo arreglas por muchos controles que pongas. Claro, pero en el caso tendríamos que contar con los padres exclusivamente, porque el niño no va a decir si quiere participar en el ensayo o no. Estaríamos en un caso igual que con cualquier otro fármaco. Sí, eso es un problema aún mayor. Claro. Por eso te preguntaba lo de los pilares, porque he estado dando vueltas en mi cabeza todo el rato a esto. A ver, es que también otra cosa que está pasando aquí es que estamos evolucionando en la forma de entender la convivencia entre la investigación y la asistencia. Clásicamente, Helsinki decía en el artículo 6, hay una primacía de los intereses del paciente sobre la investigación. Y, por tanto, no puedes usar rama placebo si existe una alternativa terapéutica eficaz, por ejemplo, o no es posible la investigación en sujetos vulnerables. Excepto que no se puede hacer de otra manera y además tenga especial interés para ellos mismos. Esas eran las excepciones que había. Pero ese era el mundo de Helsinki antiguamente, porque ese era el mundo basado en la confianza con los médicos. Ya. Pero nosotros ahora ya no nos fiamos de los médicos, ahora los médicos están a su bola y están con otros intereses, tienen el corazón partido, van a otra cosa. Entonces, ese mundo ha cambiado y por eso ahora Helsinki hace matizaciones y si por ejemplo hay un interés científico apremiante o por razones metodológicas es necesario, entonces, por ejemplo, la rama placebo sí que es aceptable. Lo estoy poniendo como ejemplo. Entonces, quiero decir que se está moviendo las relaciones asistenciales e investigadoras hacia un mundo en el que cada uno aguanta el palo de su vela. El consentimiento informado es la clave y si quiere renunciar a los tratamientos que ya existen, por su propia voluntad, que lo haga. Más indefensión aún para la población vulnerable, desde mi punto de vista.
creo que es un contexto más difícil aún. Entonces, los padres, yo desde luego, o sea, pienso ayudar, pero con cuidadín con mi hijo. Es lógico, porque si tienes un hijo, quieres que la medida de lo posible se le pueda curar todo lo posible, ¿no? Me refiero, ¿no? Que entonces los padres todos dirían que sí, ¿no? O no. Bueno, depende de qué cosas, claro. Depende de qué tipo de investigación o después, ¿no? Pero ya acabas de introducir el propósito asistencial en la investigación. Ese es el error. Claro, por eso digo que si todos los padres dijeran que sí, pues todos entrarían en el ensayo, ¿no? O sea, ¿cómo acotamos eso? ¿Qué puntos hay que, cómo diría, hay que restringir para que esto no llegue a eso? No llegue a un utilitarismo, no llegue a que todo el mundo diga que sí. Eso es lo que te quería preguntar. Bueno, no sé, o sea, ¿cómo podemos acotar esto para que no se nos vaya de las manos? Pero bueno, yo creo que era clave lo que tú has dicho, ¿no? Que sepan perfectamente que eso no va a influir en ellos, que va a ser para ayudar a otros. Entonces, en ese caso, yo creo que esa es la clave. Tú eres el que sabes eso, pero que de todos modos, yo creo que ya tenéis el tema de la 11ª conversación de bioética ya. Bueno, sí. Quería preguntaros a ambos como médicos y quizás a la doctora García y al doctor del Río como médico y padre, si creéis que en España a día de hoy la atención médica, tanto en el ámbito de cada uno, a las personas con síndrome de Down, a los niños, es buena o falta algo. Y si ese acompañamiento del que has hablado antes, Pilar, que me parece fundamental, todavía nuestra asistencia sanitaria adolece de ello. Pero adolece desde el momento del embarazo, en el mismo momento, y pues bueno, lo sabéis lo que lo habéis pasado, o sea, qué difícil es encontrar un médico que te dé la enhorabuena porque tienes un hijo y que te anime a seguir adelante y no todo lo contrario, o sea, ya te encuentras desde el mismo embarazo con trabas. Luego nace y ya, bueno, ya se le mira con cara sonriente, pero todavía queda mucho en el acompañamiento. Yo no sé cómo os habéis sentido vosotras, además lo has tenido muy reciente. Yo es que tuve suerte. O sea, oyes historias para no dormir de cómo se informa a los padres de que el niño que está en camino tiene una trisomía. Yo tuve la suerte de que mi ginecólogo nos acompañó poco a poco. Yo creo que ellos lo vieron muy claro desde la ecografía del triple screening. Pero bueno, nos fueron llevando poco a poco, hicimos el análisis de sangre tal, y ahí ya prácticamente se sabía. Lo que pasa es que aparecía el mosaicismo, y para cerciorarnos de que efectivamente la trisomía estaba en el feto y no en la placenta, pues hicimos la amnio. Y la verdad que nosotros no tuvimos ese problema. Sí que es verdad que una vez que te sueltan la noticia y tú la denuncias en tu casa, y nosotros teniendo claro que seguíamos, nosotros no tuvimos esa duda. Sí que es verdad que lo que echas en falta es profesionales, porque las madres que tenemos niños con síndrome de Down siempre estamos dispuestas a contar nuestra experiencia, ¿no? Desde el yo te cuento que mi niño, la mía, no sé el tuyo, pero la mía es divina. Sí, es un bombón. Entonces, cuentas tu experiencia, que está bien, pero yo creo que sí que si desde lo público hubiese gente que te contase sin dramatizar y sin ponerte estadísticas encima de la mesa, que eso es lo que, o sea, lo primero que te hacen es decirte, bueno, es un niño con síndrome de Down, el 50% tiene una cardiopatía, el no sé cuánto por ciento va a desarrollar diabetes, el no sé cuánto por ciento va a tener gafas, el no sé cuánto... Te vas a casa que te... Sí. O sea, es mucha información negativa. Sí. Entonces, y que no sabes, o sea, te mandan a Down Madrid, tú vas, nada, hasta que no nazcan. Sí, gestionar el embarazo. Por eso lo he comentado, que la parte desde que te enteras es muy dura, porque te estás haciendo una película de lo que puede ser, siempre poniéndote en lo peor,
pero todavía no lo tienes ahí, porque en el momento en que le ves la cara yo creo que ya es que te importa todo, creo. Pero esos meses de soledad yo creo que son duros y sobre todo eso, teniendo a gran parte de la sociedad un poco en contra. De decir, pero bueno, ¿y tú qué haces? ¿Por qué sigues? ¿O por qué? Y empezamos ahí y eso es muy complicado. Y creo que sí que tiene que haber, pues incluso pediatras que en el mismo embarazo estén pues un poquito explicando, como yo decía antes, lo que la madre quiere saber hasta dónde puede llegar, porque esas estadísticas serán o no serán. Y además, claro. Y entonces yo ya conocía un cardiólogo pediátrico, pero y fuimos y vimos y la niña no tenía ninguna cardiopatía. Pero si tú no sabes eso y te dicen puede tener una cardiopatía, te sientes muy perdido. Sí, muy asustado. Muy asustado, porque no sabes a qué te enfrentas. Y yo ya había sido madre, pero yo pienso esto en una primeriza. Sí. Y de verdad el miedo tiene que ser... Sí. El periodo de embarazo es muy de mucha soledad para los padres. Y luego ya una vez que nace el niño, evidentemente, pues igual, estar, pues lo que comentaba, ¿no? Siempre una persona de referencia, atento pues a las necesidades que tiene esa familia y ese niño. Y a lo largo de toda la vida, que es una cosa de la fundación que me gusta mucho, bueno, en Francia ya lo están haciendo, que te cogen desde que naces y hasta el final, o sea, durante toda tu vida. Ese acompañamiento que a veces quizás la parte pediátrica la tenemos todos como muy asumida, pero cuando vas creciendo, te vas haciendo mayor, desarrollas un Alzheimer con una edad a la que, bueno, pues los internistas no están acostumbrados. ¿Y ahora qué hacemos? Y, el acompañamiento durante toda la vida me parece que es... La transición además no se produce en las mismas edades. Claro. La adolescencia entra más tarde, en la vida adulta también entra más tarde. A mí la verdad es que la fundación... Pues encima os hemos dado hasta otro tema más para otras jornadas, que es el acompañamiento. Estamos lleno de temas. No sé si quería usted concluir con algo. De esto del músculo, el músculo que tenemos hoy en día con la asistencia, yo le veo en general bastantes cosas positivas. O sea, primero, estamos en un sistema muy fuerte, de cobertura muy potente en nuestro país, y cuanto más enfermo estás o más problemas tienes, más lo notas. Entonces tenemos unas unidades, o sea, los hospitales están llenos de especialistas muy potentes. Aquí en la Comunidad de Madrid tienes muchos hospitales muy potentes y van a por todas. Y no andan con limitaciones. Y eso es un lujo. O sea, tienes un lujo increíble de que te atienden por todos lados muy bien, ¿no? Y además aquí pasa una cosa, Elena, y es que es la verdad, estamos sobredimensionados. O sea, quiero decir, nos ha quedado una población down pequeña. Entonces consumen todos los recursos ellos solos. No te digo nada si empezamos a curarlos o algo así. Nos podríamos quedar con poquísimos down. Entonces, en ese sentido, los recursos los acumulan, ¿no? Y en general, pues tienes muy buen acompañamiento, muy buen respaldo sanitario para siempre. O sea, esto es tremendo la fuerza que tiene el sistema público de salud. Creo que también está muy bien la colaboración privada que te está dando ahí una asistencia a veces en alguna cosa, ¿no? Pero vamos, yo lo veo muy en positivo. Quizás lo que veo un poco problemático, y es un mal sistémico, pero que lo padecen más los enfermos que tienen muchas caras, es que está disgregada la atención. No hay un cerebro detrás. O sea, los pacientes van de un lado para otro viendo especialistas diversos porque se ha ido fragmentando la asistencia y nosotros ya hemos perdido la perspectiva global. Nos hemos quedado solo con una cosa. Entonces, pues, si tú solo tienes una cosa, si solamente tienes un glaucoma, pues eso está genial. Pero si eres un síndrome de Down, que tienes muchos frentes abiertos, necesitarías a alguien que te lo coordine, que te diga qué es lo importante, que te diga qué es lo primero,
que le ponga un poco de inteligencia al plan de actuación. Y eso es característico de nuestro sistema, que tiende a perderse. Entonces está muy bien si se crean unidades específicas, aquí en Madrid varias, que puedan asesorar, incluso dar una segunda opinión, terminar de... Sí. Sí. Exacto. Ya. Porque en una analítica normal, o sea, tú sacas una analítica, coges la analítica Down y todos los valores están alterados. No, no todos. Bueno, hay cosas que están bien. Pero lo decía el doctor, no lo digo yo. Decía, claro, y si no hay alguien que tenga el conocimiento de haber visto 12 millones de analíticas de una persona con la trisomía 21, ya. y que sepa cuáles son los valores alterados, pues que pueden tomar medidas que sean contraproducentes, porque claro, la trisomía afecta a todos los niveles. Y eso que sí que hay en adultos, que en La Paz me parece, era La Paz, ¿verdad? No, en La Princesa. No, en La Princesa estaba en el Howard, pero en La Paz... Acaban de abrir una unidad. Acaban de abrir otra. Pero es un poco lo mismo. Pero es en adultos. Y sí que en pediatría se echan falta en La Paz. Te llevan... Y luego en el Niño Jesús está... Pero claro, es uno. A este respecto, perdonad, pero yo quería decir que precisamente la Fundación Jérôme Lejeune es lo que hace. En Francia, con las 3 misiones de la Fundación de cuidado, de la atención médica a estos pacientes, precisamente lo que hace es eso. Es ese acompañamiento al paciente desde que llega a la Fundación hasta que fallece, esa coordinación con todos los profesionales, porque en realidad los médicos de la Fundación Lejeune lo que hacen es trabajar en red con todos los profesionales que están implicados en ese paciente. Pues como habéis comentado, pues si ese paciente tiene problemas respiratorios, pues con el otorrino o con el oftalmólogo o con el cardiólogo o con el nutricionista o endocrino o lo que sea, ¿no? Y es verdad que este tipo de consulta, esa coordinación, aquí en España no lo hay. Como muy bien decís todos, está muy disgregado, ¿no? Pero dentro de los planes de la Fundación y es precisamente traer esa consulta Lejeune a España, traer esa consulta Lejeune a Madrid y que sean todas las personas con discapacidad intelectual, las personas trisómicas, que se puedan beneficiar precisamente de esa coordinación y que de esa manera pues su cuidado esté mucho más detallado y mucho más visto. Son profesionales que como comentas, han visto tropecientos mil análisis, saben perfectamente qué es lo que tienen que ver o, por ejemplo, saben hacer qué tipo de pruebas. En el caso de adultos, que aparentemente todos empiezan a desarrollar ese Alzheimer precoz, pues a lo mejor no es un Alzheimer, a lo mejor es una depresión, entonces lo estamos tratando erróneamente, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues yo doy gracias a la Fundación Lejeune, que tiene esta experiencia de casi 70 años, porque recoge toda la consulta del profesor Lejeune y que venga a España. Y que venga a España para beneficio, sí, con un poquito de suerte y si Dios quiere, muy pronto la tendremos aquí en Madrid. Yo creo que podríamos pasarnos horas con preguntas, respuestas, analizando y además hemos hablado de varias cosas. Yo animo a que a estas conversaciones pues vengan más padres que pueden tener, como hoy que ha sido un lujo, contar con la presencia de los doctores, pero bueno, ya que hemos hablado de cosas buenas y de esa esperanza, no quería despedir esta conversación sin que ustedes me den un titular, que a los periodistas nos encantan, estos titulares así cortos, pero con un mensaje, lancemos un mensaje positivo, un mensaje de esperanza dentro de, bueno, pues de todo este tema que hemos abordado. Algo corto. Era la pregunta difícil y era el titular, pero vamos. El titular es que es lo que tenías que hacer tú. Pero luego lo hago y os lo mando, claro. Pero necesito una ayuda. O que lo haga José María, que también es periodista. Nos eche una mano. Venga, José María.
piquillos de publicidad. O sea, yo creo que es recoger un poco, pues bueno, lanzando ese mensaje a los padres también y a todos los que participan, pues para bueno, aglutinar esa esperanza también y esa presencia, bueno, de lo que hemos hablado, ¿no? De ese acompañamiento, de ese acompañamiento médico, desde el afecto, desde el cariño. Yo subrayaría el protagonismo que los padres tienen a la hora de llevar un poco las riendas, la inteligencia de la realidad existencial con el apoyo de los médicos, claro, y que confíen un poco también en sus propias intuiciones, casi siempre aciertan, porque la perspectiva, o sea, el valor, esto no es un titular, el valor de la vida del Down lo entiende sobre todo el que lo aprecia, el que lo quiere. Los médicos también los queremos un poco, pero no tanto. Los que los quieren son los que entienden lo que está pasando. Y eso, necesitas ayuda, pero francamente tienes un protagonismo crucial en la vida del niño y eso a ti te puede llevar a muchísima satisfacción, muchísima plenitud, y porque es tu hijo. Y ahí estamos metidos. Sí, bueno, yo más que nada mandar un mensaje de positivo y de esperanza, de que, bueno, pues ahora mismo, como bien decía Rafael, pues ahora los medios que hay son maravillosos, cada vez, bueno, pues conocemos más, sabemos más y sobre todo estamos de un tiempo a esta parte, yo creo, sobre todo volcándonos más en la parte humana, que es tan importante y bueno, pues eso es el mensaje de esperanza y de que vamos a hacer las cosas siempre lo mejor posible, que estamos ahí y bueno, para acabar así. Ahora voy a hacerlo yo, que lo tenía preparado, ¿no? No vale porque ya lo traía escrito. Entonces... Encima lo tenía preparado. No, bueno, yo acabo barriendo para casa. Mañana celebramos el Día de la Vida, la solemnidad de la Encarnación, el 25 de marzo, y bueno, pues podemos aprovechar para unirnos todos y en el sentimiento de acoger y cuidar cada vida, especialmente en los momentos en los que la persona es más vulnerable, como hemos hablado a lo largo de esta tarde, y cuidar esa vida desde el origen hasta el final. Decía la doctora que bueno, una vez que le ves la carita, pero bueno, preocupémonos también durante todo ese tiempo previo al nacimiento y también hasta el final para convertirnos así en signo de apertura a todos los dones de Dios y testimonio de la humanidad, que implica también custodiar la dignidad de la vida humana. Bueno, pues nada más, ha sido un placer compartir tarde y coloquio con ustedes y les emplazamos a la siguiente conversación. Muchas gracias a la Fundación Jérôme Lejeune por invitarnos y hasta la próxima. Muchas gracias. No sé si como padre o como médico, ¿eh? No sé esto cómo te lo han metido, no lo sé.
que